Mi esposa me engañó, pero cuando revelé su infidelidad, su propia familia la repudió y quedó en la ruina. Mira, nunca pensé que mi vida de película romántica de serie B se convertiría en un thriller psicológico de esos que te dejan con la boca abierta y el corazón en un puño. Se supone que el amor es el refugio, ¿no? El lugar donde bajas la guardia y te sientes a salvo. Pues para mí, fue una trampa de oso con un lazo bonito. El día que todo explotó empezó como cualquier otro. Yo estaba en el salón, intentando arreglar una maldita lámpara que parpadeaba más que un árbol de Navidad en cortocircuito, y mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Hola, solo quería que supieras que tu esposa te está engañando con mi marido. Mi sangre se congeló. Te juro que sentí el frío recorrer cada vena de mi cuerpo, como si alguien hubiera abierto la ventana en pleno invierno y me hubiera echado un cubo de hielo por la espalda. No daba crédito. ¿Mi esposa? La mujer con la que había compartido 10 años de mi vida, mis sueños, mis miedos, la que me había prometido amor eterno en un altar lleno de flores y promesas vacías. Al principio, mi cerebro entró en modo de negación total. Debe ser una broma de mal gusto, me decía a mí mismo. Un error, una equivocación. Pero luego la duda se instaló, como un parásito que empieza pequeño y de repente te consume por dentro. Abrí la imagen adjunta. Era una foto. Borrosa, sí, pero inconfundible. Ella. Con él. Agarrados de la mano, saliendo de un restaurante que reconocí al instante, uno de esos sitios discretos que mi esposa y yo solíamos frecuentar en nuestras noches especiales. La bofetada fue real. El sonido metálico de mi teléfono al caer al suelo fue el único ruido en un silencio ensordecedor que se apoderó de mi casa y de mi alma. Mi corazón, que hasta ese momento había latido a un ritmo normal, empezó a golpear mi pecho como si quisiera escapar de allí. No era un error. No era una broma. Era la cruda y dolorosa realidad que me miraba a los ojos desde la pantalla rota de mi móvil. Y en ese instante, supe que mi vida, tal como la conocía, acababa de explotar en 1000 pedazos. Mira, yo era de esos tíos que creían a pie juntillas en el felices para siempre. Mi esposa, Clara, era la personificación de todo lo que siempre había buscado. O eso creía yo. La conocí en la universidad, en una fiesta de esas donde la música está demasiado alta y la gente habla demasiado cerca para hacerse entender. Ella era pura luz, una risa contagiosa que llenaba cualquier habitación y unos ojos que te prometían el mundo. Nos enamoramos como se enamoran los jóvenes, con esa intensidad que te hace pensar que nadie antes en la historia ha sentido algo tan profundo y verdadero. Nos casamos unos años después, con un préstamo que todavía estábamos pagando, pero que en ese momento nos parecía la inversión más valiosa de nuestras vidas. Su familia era peculiar. Eran de esas familias tradicionales, con un apellido que sonaba a abolengo y una reputación que cuidar más que al oro. Su padre, don Ricardo, era un hombre de negocios implacable, de esos que te miran por encima del hombro y te escanean de arriba a abajo antes de siquiera extenderte la mano. Su madre, doña Elena, una dama elegante pero fría, siempre pendiente de las apariencias. Tenía 2 hermanos, Carlos y Sofía, que se movían entre la adoración por Clara y un cierto aire de competencia silenciosa. Para ellos, Clara era la joya de la corona, la hija perfecta, la que siempre hacía lo correcto, la que traería aún más lustre al apellido. Y yo, bueno, yo era el chico trabajador y honesto que había tenido la suerte de encajar en su perfecta ecuación. Nunca me sentí del todo parte de ellos, siempre como un invitado más o menos permanente en su teatro familiar, pero amaba a Clara, y por ella, soportaba todo el protocolo y las miradas. Con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar, sutilmente al principio, casi imperceptiblemente. Clara empezó a estar más ausente, con reuniones de trabajo que se alargaban hasta la noche, viajes de negocios de fin de semana que nunca antes habíamos tenido. Yo, con mi ceguera de enamorado, lo achacaba al ascenso que había conseguido en su empresa. Es normal, cariño, le decía. Estás creciendo profesionalmente, es un orgullo. Pero en el fondo, una pequeña voz empezó a susurrar, una melodía disonante en la sinfonía de nuestra vida. De repente, nuestras conversaciones se volvieron más superficiales, sus besos más apresurados, sus caricias más distantes. Había un brillo diferente en sus ojos cuando llegaba tarde, una energía que no compartía conmigo, una distancia que se hacía más palpable cada día que pasaba. Recuerdo una noche, hace unos meses, en la que llegó a casa oliendo a un perfume que no era el suyo.
Un aroma fuerte, masculino, que intentó disimular con su propio perfume floral. Cuando le pregunté, se puso a la defensiva de inmediato, casi agresiva. ¿Qué bobadas dices? Estoy cansada, ha sido un día horrible. Me sentí mal por preguntar, por dudar de ella. Me disculpé, la abracé y le dije que la amaba. Ella me devolvió un abrazo frío y un yo también casi inaudible, que en ese momento me pareció cansancio, pero que ahora, con la perspectiva del infierno desatado, era indiferencia pura. La antena de mi intuición ya estaba ahí, levantada, pero yo seguía eligiendo el confort de la ignorancia. Prefería creer la mentira bonita que enfrentar la verdad brutal. Y así fue como, sin darme cuenta, mi esposa se convirtió en una extraña en nuestra propia casa, mientras yo seguía dormido en los laureles de un amor que ya se había evaporado. Después de la foto, después de que mi mundo se hiciera añicos en el suelo del salón, ya no había vuelta atrás. La negación se evaporó, dejando paso a una rabia fría y un dolor que me quemaba el pecho. Necesitaba pruebas, pruebas irrefutables. No solo para mí, sino para el resto del mundo, para su familia, para que entendieran la magnitud de la traición. Empecé a indagar, a revisar movimientos de su tarjeta de crédito. Sí, lo hice. La desesperación me llevó a extremos que nunca pensé alcanzar, a mirar con otros ojos su agenda, sus horarios. Cada pista era un golpe en el estómago. Cena tras cena en restaurantes caros que nunca compartíamos. Estancias en hoteles de lujo en ciudades donde se suponía que estaba en una convención con compañeras. Regalos costosos que no eran para mí. La lista de sus mentiras era más larga que la factura de mis terapias futuras. El nudo de mi estómago se apretaba con cada descubrimiento. Un día, con el corazón martilleándome en las sienes, instalé una pequeña aplicación en su teléfono, algo que un amigo informático me había enseñado. Podía rastrear su ubicación. Un veneno, lo sé, pero ya no me importaba. Solo quería la verdad. Una tarde, me dijo que iría al gimnasio. La aplicación me mostró que su teléfono estaba en un barrio residencial de lujo, en un apartamento que no era el nuestro. Me vestí con la velocidad de un ninja, mis manos temblaban mientras cogía las llaves del coche. Conduje hasta allí, el pulso acelerado, el miedo y la rabia luchando por ver quién ganaba. Aparqué a 2 calles, escondido, y esperé. Y esperé. Y esperé. Después de casi una hora, la puerta de uno de los edificios se abrió. Y allí estaba. Mi esposa, Clara. Saliendo del brazo de un tipo alto, de aspecto impecable, sonriendo, riendo a carcajadas. Se besaron. Un beso largo, apasionado, descarado. No era un beso de despedida de amigos. Era un beso de amantes. Un beso que me desgarró el alma. Me sentí como si me hubieran apuñalado justo en el corazón, y luego retorcieran el cuchillo una y otra vez. Las lágrimas empezaron a caer, calientes y amargas, cegándome. Pero no me moví. Me quedé allí, observando cómo mi vida se desmoronaba frente a mis ojos, impotente, roto. Saqué el móvil y, con las manos temblorosas, empecé a grabar. Necesitaba que viera lo que había perdido, lo que había destruido. Cada segundo de ese video era una puñalada más, pero también la evidencia que necesitaba. Volví a casa, la cara desencajada, el alma en carne viva. Cuando Clara llegó, horas después, con esa sonrisa radiante de quien ha tenido un día estupendo, me senté frente a ella en el salón. Necesitamos hablar, le dije, mi voz extrañamente calmada, como la quietud antes de una tormenta. Ella me miró, un poco confundida, y luego notó la expresión en mi rostro. La sonrisa se le borró. Le mostré las fotos. Le mostré los extractos bancarios. Y luego, le mostré el video. Su reacción fue un espectáculo. Primero, negación furiosa. Que esto es un montaje. Una locura. ¿Cómo te atreves a espiarme? Luego, victimización. No puedo creer que confíes más en un extraño que en tu propia esposa. Y finalmente, cuando vio que no había salida, la fría verdad salió de sus labios, sin arrepentimiento alguno. Sí, te estoy engañando. ¿Y qué? Tú ya no me llenabas. Me aburriste. Él me da lo que tú ya no puedes darme. Aquellas palabras fueron las últimas astillas que se clavaron en mi ya destrozado corazón. Ahí se acabaron los 10 años de amor, las promesas, los sueños. Se acabó todo. En ese momento, no sentí tristeza,
sino una rabia tan pura y helada que me sorprendió a mí mismo. Ella creía que era un juego, que yo la perdonaría. Pero había cruzado una línea. Y yo, por primera vez, me negué a ser su víctima. Había llegado el momento de que el mundo supiera la verdad de Clara, la perfecta hija de la familia. Con el video y las pruebas en la mano, sabía que no podía guardarme esa verdad. No solo por mí, sino por la humillación, por la falta de respeto a todo lo que habíamos construido. Mi primer impulso fue el de gritarlo a los cuatro vientos, de destrozar su reputación como ella había destrozado mi alma. Pero luego respiré. Pensé en la familia de Clara, en don Ricardo y doña Elena, tan orgullosos de su apellido, tan obsesionados con la imagen. Sabía que para ellos, una infidelidad no era solo una traición conyugal, era una mancha pública, una vergüenza inaceptable. Y, en mi dolor, vi la oportunidad de una justicia poética que, aunque dolorosa para todos, era necesaria. Decidí empezar por los más cercanos. Llamé a Sofía, su hermana. Ella y yo siempre habíamos tenido una relación cordial, de esas de cuñados que se llevan bien. La invité a tomar un café, sin darle más detalles, solo diciendo que era algo urgente y delicado relacionado con Clara. Cuando llegó, notó mi semblante. Le mostré las pruebas, empezando por las fotos, luego los extractos bancarios que mostraban gastos exorbitantes que no cuadraban con nuestro presupuesto, y finalmente, el video. Su rostro pasó del desconcierto al horror, luego a una indignación que la hizo temblar. No, no puede ser, susurró. Pero las pruebas eran irrefutables. Sofía, que siempre había idolatrado a su hermana, ahora la miraba a través del prisma de la traición, y la decepción en sus ojos era palpable. Me prometió que hablaría con Carlos y luego con sus padres. La bomba detonó en casa de los padres de Clara a los pocos días. Me invitaron a una cena familiar urgente, y el ambiente era denso, pesado, como si la electricidad se pudiera palpar en el aire. Sabía lo que venía. Don Ricardo estaba sentado a la cabecera de la mesa, con el rostro más pálido de lo que nunca le había visto. Doña Elena, a su lado, con los ojos hinchados de llorar, pero con una expresión de pura furia. Clara estaba allí también, sentada, con una falsa pose de inocencia y desafío, pero la miré a los ojos y vi el miedo. Sofía y Carlos estaban a los lados, con la mirada clavada en la mesa, incapaces de mirarme a mí o a su hermana. Don Ricardo fue directo, sin preámbulos. Con esa voz grave que siempre usaba para imponer su autoridad, me preguntó si lo que Sofía y Carlos les habían contado era cierto. Yo asentí, con la garganta seca. Entonces, con un gesto, me pidió que mostrara mis pruebas. Reproduje el video en la televisión del salón. El silencio que siguió fue sepulcral, solo roto por el sonido de la respiración agitada de Clara. Don Ricardo se levantó de la mesa. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, estaban encendidos con una ira que nunca le había visto. Miró a Clara, no con la mirada de un padre, sino con la de un juez que dicta sentencia. Clara, dijo, su voz temblaba no de tristeza, sino de puro desprecio. Has avergonzado a esta familia. Has mancillado nuestro nombre. Has escupido en todo lo que te hemos enseñado. Doña Elena, que hasta ese momento había estado en silencio, rompió a llorar, pero sus palabras eran de rabia. ¿Cómo has podido, hija? ¿Con el apellido que llevas? ¿Con el hombre que tenías a tu lado? Carlos, su hermano, que siempre había sido su protector, se levantó también, su rostro una máscara de decepción. No puedo creerlo, Clara. Te defendí cuando pensé que esto era un malentendido, pero ahora. Sofía simplemente negó con la cabeza, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Lo más impactante fue la reacción de don Ricardo. Miró a Clara y le dijo, desde este momento, no eres más mi hija. No eres bienvenida en esta casa. No cuentas con mi apoyo, ni con el de esta familia. Estás sola. Has cavado tu propia tumba. La frialdad de sus palabras era más cortante que cualquier grito. No era solo un repudio, era una sentencia de muerte social y financiera. Clara, por primera vez, pareció darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Su desafío se derrumbó, y sus ojos se llenaron de un pánico genuino. Había perdido su mayor soporte, su familia. Después de esa noche, la vida de Clara se desmoronó por completo. La reputación de su familia era lo más importante para ellos, y la infidelidad era un tabú inaceptable. Don Ricardo,
un hombre de influencias, se encargó de que su historia se esparciera por los círculos sociales que frecuentaban, pero no como un chisme, sino como una advertencia. La noticia de su traición no tardó en llegar a su trabajo. Y no solo fue la vergüenza, resulta que su amante era un alto ejecutivo en su misma empresa, un hombre casado y con una posición mucho más alta. El escándalo salpicó a la empresa, y ambos fueron despedidos de forma fulminante. Clara, que siempre había vivido de las apariencias y del respaldo económico de su familia, de repente se encontró sin un trabajo, sin el apoyo financiero de sus padres, quienes, cumpliendo su palabra, le cortaron todo. Y con un amante que, al ver su vida también arruinada, no tardó en abandonarla. De un día para otro, pasó de tener una vida de lujos y comodidades a luchar por pagar el alquiler de un pequeño apartamento. Intentó pedir ayuda a sus hermanos, pero Sofía y Carlos, aún dolidos y avergonzados, le dieron la espalda. La lealtad familiar había pesado más que el lazo de sangre, y su traición había roto ese lazo para siempre. Por mi parte, el divorcio fue rápido y relativamente limpio. Con todas las pruebas, su posición era insostenible. No pidió nada, no luchó por nada. Estaba demasiado ocupada intentando salvar lo poco que le quedaba de su vida. Ella había sido la que me había engañado, la que había roto el matrimonio. Pude quedarme con la casa, que habíamos comprado con mis ahorros y el préstamo que ahora pagaría yo solo, pero que sentía como mi verdadero hogar otra vez. Mis amigos me apoyaron, mi familia me abrazó, y poco a poco, empecé a reconstruirme. El dolor no desapareció de un día para otro, claro que no. La traición deja cicatrices profundas. Pero cada día, era un día menos de oscuridad, y un día más de luz. Unos meses después, la vi por casualidad en un supermercado. Estaba demacrada, vestida con ropa sencilla, empujando un carrito casi vacío. Nuestros ojos se cruzaron. En los suyos, ya no había desafío, ni ira, ni ese brillo arrogante. Solo vi una tristeza profunda y una soledad abismal. La mujer que había sido mi esposa, la que había jurado amarme, la que lo tenía todo, ahora estaba rota. Había quedado en la ruina, no solo económica, sino emocional y social. Y lo más impactante es que ni siquiera sentía alegría. Solo una punzada de lástima y una confirmación silenciosa de que la justicia, a veces, llega de las formas más duras. Y aunque el dolor todavía pinchaba a veces, sobre todo en las noches más solitarias, sabía que había hecho lo correcto. Había recuperado mi vida, mi dignidad y mi paz. Ella, en cambio, solo tenía las ruinas que había construido con sus propias mentiras y la traición que le había costado todo. Fue un final amargo para una historia de amor que creí eterna, pero también fue el comienzo de mi propia liberación. Aprendí que la verdad, por dolorosa que sea, siempre sale a la luz, y que las consecuencias de nuestros actos, tarde o temprano, llaman a nuestra puerta.